Bueno, y con el objetivo de presentar una propuesta conjunta de reformas políticas, esta semana se unieron dirigentes y parlamentarios de los movimientos independientes de la escena política nacional, y en el encuentro estuvieron ahí Fuerza Pública, Red Liberal, Amplitud, dejando al margen a Evópolis. Queremos conocer las razones de este hecho. Hay otras cosas que conversar también, porque viene bajándose del avión, andaba en Finlandia ahí con el ministro de Educación. Está acá en el estudio el diputado independiente Felipe Kast. ¿Cómo está? Muy bien, pues aquí llegando en Finlandia. ¿Y fue positiva el viaje? Fue positivo porque nunca hay que perder la esperanza de que la reforma educacional retome el rumbo, y el rumbo en Finlandia tiene dos componentes que son claves. El primero, los profesores. Yo creo que perdimos el primer año sin hablar de los profesores. Es imposible aspirar a una educación justa, de excelencia para todos los niños, si no tenemos profesores de excelencia bien pagados, con dignidad, bien tratados. Y en ese punto coinciden todos los que viajaron: Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Andrés Alamán. Yo creo que la gran... Porque era un espectro bastante amplio. Por eso te digo, aquí el problema es que en vez de estar hablando de arriendos, de compra de colegios, de si se cierran o no se cierran, cuántos se cierran, deberíamos estar gastando este primer año, y ojalá los recursos de la reforma tributaria, en cómo hacemos que los mejores de Chile quieran ser profesores. ¿Qué es lo que ocurre en Finlandia? Los finlandeses son muy notables. Ellos encuentran que una sociedad justa es aquella que logra que sus mejores mujeres y hombres se dediquen a los niños que más lo necesitan. O sea, es como una cosa intergeneracional de solidaridad. Entonces es muy bonito el concepto, un concepto donde tú tratas de poner todo, los sueldos, la preparación. Más allá de lo político, ¿no? Pero fíjate, la política no entra ahí. Aquí está la gran oportunidad de que tengamos un gran acuerdo. Yo por eso, en el fondo, creo que ojalá que el gobierno cambie el rumbo y nos pongamos los profesores. Y lo otro que tienen es que la educación pública es de muy buena calidad. Nosotros siempre hemos dicho, ¿por qué no partimos mejorando la educación pública, que es el lugar de integración social mayor? Porque en el fondo, si la educación pública es muy buena, nadie va a querer ir a otros colegios y van a querer ir a estos sin discriminación, sin ningún tipo de, obviamente, discriminación, y con muy buena calidad. Aquí el problema, cuando el ministro dijo que había que quitar los patines, es que no se dio cuenta de que es imposible lograr integración si no hay calidad. Porque la única fórmula en que toda la sociedad va a querer ir al lugar es si hay calidad. Si por eso los ministros y los políticos que hoy día plantean la reforma, ninguno de ellos tiene sus hijos en el colegio público. Ninguno. Y lo que es más peligroso es que se van a cerrar colegios subvencionados que tampoco los tienen ellos en esos colegios. Sí, por eso también es bien delicado, los tienen colegios particulares pagados. Entonces aquí el gran problema, ¿quién pierde? La clase media, que los colegios particulares subvencionados con alto copago pueden pasar a particulares pagados. Por lo tanto, en vez de tener un copago, van a tener que pagar full matrícula. Lo concreto es que todo esto usted lo van a tener que discutir ahí en el Congreso. Estamos esperando, vimos que este segundo año, ojalá, ya perdimos el primer año, el segundo año ojalá que hablemos de... Pero mientras andaba en Finlandia, aquí se juntaron Fuerza Pública, Red Liberal, Amplitud, y están llegando a ciertos acuerdos ahí. ¿Cómo ve Amplitud esto? Porque finalmente, mientras más logren ciertos acuerdos, más van a poder discutir este tipo de temas, por ejemplo. Yo creo que lo de esta semana es muy interesante. Es muy interesante lo de Andrés Velasco. Por primera vez vemos a Andrés Velasco, que había negado la posibilidad de salirse de la nueva mayoría ya en forma más profunda. Yo lo veo como un paso, y probablemente es culpa de la nueva mayoría, que lo trató muy mal, pero siento que Andrés Velasco dio un quiebre ahí esta semana. Yo lo vi desde allá, un poquito desde lejos, pero lo conversamos con varios de los distintos consejeros de evolución política, y es interesante que Andrés Velasco se dé cuenta que tal vez la nueva mayoría, por la cual él, de hecho, acuérdate que invitó a votar, participó de esa primaria, votó por Michelle Bachelet, que hoy día estén como de alguna manera expulsando a los Andrés Velasco, que las Mariana Elwin no se sientan cómodas, que los Brunner no se sientan cómodos, nos está hablando de que hay una necesidad de repensar tal vez la geografía política. Nosotros desde Evópolis lo vemos como una gran noticia lo que pasó esta semana, y creo que desde los José Joaquín Brunner, pasando por Fuerza Pública, pasando por Amplitud, pasando por la democracia cristiana, aquí es muy interesante lo que está pasando en la democracia cristiana. Tenemos que darle tiempo al tiempo, pero yo creo que algún día Ignacio Walker va a tener que tomar una decisión, o la nueva mayoría toma una decisión de sentir que la democracia cristiana está dentro de esa coalición o no.
O sea, usted de los Yo creo que es un síntoma interesante lo que pasa. Usted es de los del grupo que Ignacio Bucher dice que se pasa películas, con que la democracia cristiana pudiese reunirse con alguien de la oposición. Que eso dijo ayer a todo esto, que dejen de pasarse películas los que crean que la democracia cristiana se va a salir de la nueva mayoría. Pero es que si estas cosas no se anuncian, porque hermano, estas cosas pasan nomás o no pasan. Pero en el fondo es como el muro de Berlín cuando se cayó nomás. Nadie dijo el día anterior, pues mañana se va a caer. Las cosas ocurren y lo que estamos viendo en política es que hay un sector de centro que está cada día más lejos de la nueva mayoría. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y lo de Andrés Velasco en una foto con Lili Pérez es muy interesante, porque en el fondo muestra que ya pasó el límite donde no se atrevía tal vez a cruzar el charco, y hoy día ya dio una señal. No digo que fue una propuesta nomás, también no hay que sobredimensionar las cosas. Fue una propuesta que tiene cosas muy interesantes, sobre cómo transparentar cada vez más los dineros de la política, cosa que yo suscribo completamente, pero lo interesante es qué va a pasar con la democracia cristiana ahora, y si es que lo de Andrés Velasco va a ser algo más permanente. Y yo soy de una nueva generación que creo que efectivamente tenemos que tratar de ampliar, porque hoy día la cercanía que tiene Renovación Nacional, por ejemplo, para qué decir Evolución Política, con Andrés Velasco, es mucho mayor que la que probablemente tiene la misma Mariana Elwin con el Partido Comunista. Entonces, de alguna manera la nueva mayoría se juntó un poco a la fuerza, siento yo, tratando de no profundizar los temas, pero cuando ya entramos en las reformas, siento que Michelle Bachelet le ha costado conciliar una visión política que una a estos mundos. Ahora, es cierto que la discusión de proyectos sigue una línea del tiempo y la discusión de acuerdos políticos en pos de una candidatura o una elección sigue otro. 2 años más de elecciones municipales, pero en cierto sentido queda un año prácticamente nomás para que se pongan de acuerdo, porque hay que sacar candidatos, hay que iniciar todo un camino por delante. Viene el verano, o sea, si contamos enero y febrero, quedan un par de meses nomás. ¿Cómo vienen esos acuerdos? ¿Cómo viene la oposición? ¿Cómo viene la alianza? De acuerdo a su visión. Yo creo que aquí, ojalá llegue algún momento donde, insisto, las coaliciones políticas se basen en las ideas y no simplemente en el pasado, no simplemente en si es que tú estabas en el sí o el no. Y por eso aplaudo mucho esto. En el fondo encuentro muy interesante. ¿No se pusieron de acuerdo cuando empiezas a quebrar el clivaje histórico y empiezas a decir, mira, en realidad tal vez hay cosas en que estamos más cerca con otras personas que tal vez por la historia estábamos alejados. Y yo creo que eso es lo maduro para un país. Cuando un país evoluciona, evolución política en esto, Evópolis cree en la evolución. Cuando un país evoluciona, tiene que pensarse a sí mismo de nuevo. Y yo lo que no entiendo, yo creo que de hecho hoy día estamos celebrando 25 años de la caída del muro de Berlín. Yo no entendería a alguien de centro derecha nueva que defienda las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura en Chile. Pero todavía tenemos muchos de la izquierda que no celebran la caída del muro de Berlín, por ejemplo, hoy día. O que uno entra y de repente celebran al expresidente Allende, que yo honestamente creo que fue un gobierno realmente que para todos los chilenos no fue un buen gobierno. Y de hecho, finalmente se creó un quiebre en la democracia después de ese gobierno. Entonces, si no vamos a generar los espacios para que ese Chile, que de alguna manera se encuentra entre aquellos que tal vez en sus minutos estuvieron en el no, otros que estuvieron probablemente en el sí, pero que ya se dan cuenta que el que haya ganado el no fue una gran noticia para Chile, y maduraron en el tiempo, esa maduración me encantaría que se ampliara en Chile y que pudiéramos tener una coalición política tal vez mucho más amplia que la que hoy día vemos. Es que uno escucha de Evópolis, RN, Amplitud, Red Liberal, Fuerza Pública, quizás algunos DC, y uno puede encontrar ciertos parámetros en común, al parecer. Insisto, no sé si se pusieron de acuerdo, que han conversado por aquí y por allá, pero hay ciertos parámetros. Son las fuerzas inevitables de la historia, no es que fuerza inevitable de la historia. Yo creo que... Pero ¿qué pasa ahí con la UDI? Porque la UDI sigue manteniendo una postura bastante más radical, o quizás más un extremo en términos de discurso, por lo general. Asbun y varios otros parlamentarios que siempre salen con una postura bastante más marcada que quizás lo que ustedes tienen en el centro. Yo creo que la UDI está en un proceso interesante que hay que dejarlo que también lo madure. Hay una nueva directiva que lleva muy poco, y yo me encantaría que la UDI eventualmente también se sumara a esta vertiente, y no veo por qué no. Pues no se ha sumado hasta ahora. Yo creo que están haciendo sus procesos internos. Estas cosas tienen su tiempo. La UDI obviamente tiene una mayor pertenencia, tiene una mayor fuerza histórica en esa dirección, que la ha alejado un poco más, si tú quieres, del centro, pero yo veo una nueva generación que tiene que hacer su pega también. A mí, yo creo que lo sano sería tener una coalición amplia donde efectivamente, y la UDI ya lo ha hecho, acuérdate, Pablo Longueira en su minuto ya escribieron cuando él era presidente de hace, creo que fue el año 2001, una reflexión histórica
donde hicieron también una condena tajante a la violación de los derechos humanos en la dictadura. Entonces, yo creo que están todos los elementos para que podamos evolucionar todos y ojalá abrir una discusión un poco Pero distinta. ¿le gustaría, por ejemplo, gestos como la Andrés Velasco en teoría, de acuerdo a lo que desprendo, de despojarse un poco del pasado, la concertación, de nueva mayoría, en fin, gestos similares, por ejemplo, en la UDI que permitan poder unificar ciertos criterios que, según usted, estarían plasmados por lo menos a nivel de conversación? A mí me gustaría mucho que ojalá dejáramos de pensar en la política chilena simplemente como ha sido históricamente y que las nuevas generaciones nos sentáramos a la mesa, tal vez no en público, pero sí muchos a conversar de cuál va a ser nuestra herencia hacia Chile. Si es que estamos muchos nosotros empezando en política, ¿cómo queremos dejar de alguna manera la política? Y yo creo que una coalición de un grupo de personas que crean un Chile moderno, que crean un Chile donde el Estado no es el gran papá que nos va a solucionar todo, sino que es un articulador con la sociedad civil y que crean el emprendimiento, que crea que tenemos que luchar por una sociedad mucho más justa, pero que esa sociedad mucho más justa pasa de todas maneras por focalizar los recursos en los que más necesitan. Y no necesariamente como las políticas que vemos hoy día en educación, de darle la educación universitaria gratis a los más ricos. Entonces, al final del día, creo que hay un espacio enorme para poder entender que tenemos que crecer económicamente y que ese crecimiento tiene que ir acompañado de una política muy fuerte social, bien hecha, que no amenace a la clase media, que la apoye. Y por lo mismo creo que la nueva mayoría hoy día, como está dejando un espacio en el centro muy, muy abierto. Y ya esta semana vimos un síntoma de que hay algunos que no se sienten cómodos, ya lo veníamos viendo, pero hoy día vimos un gesto más político, que es muy interesante. Amplitud, Red Liberal, Fuerza Pública, señalaron dentro, por ejemplo, de los temas para financiamiento de partidos políticos, terminar con los aportes reservados, quizás disminuir los costos también en términos de campaña, aumentar los periodos de una campaña política. ¿Ustedes comparten ese tipo de planteamiento o quizás ahí también hay matices internamente entre ustedes? No, compartimos. De hecho, yo voté a favor de la indicación que hizo Giorgio y compañía y Vlado en la Cámara para efectivamente poder transparentar los aportes. Y yo creo que hay un consenso, más allá de lo que hizo Amplitud con Fuerza Pública, que me parece muy valorable, hay un consenso bien amplio de que en el fondo tenemos que hacer dos cosas. Primero, que el CERVEL fiscalice de verdad. Porque hay varios que hoy día muestran en sus campañas, no, yo gasté 50 millones y todo el mundo sabe que gastaron 3 veces más que eso. Y por lo tanto, si no tenemos un CERVEL que te fiscalice en serio, esto es una chacota. ¿Y cómo lo hacen ahí? Hoy día no lo hacen. Lo que tienen que hacer... Pero los que gastan 3 veces más dicen que gastaron 50 y gastaron 3 veces más. No, completamente recursos por debajo, y eso es inaceptable. Y esa es la edad, bueno, de hecho, nosotros de Evolución Política lo que hicimos todo por el CERVEL en forma completamente legal, y eso creo que es lo que hay que hacer. Pero la gracia tiene es que el CERVEL te fiscalice, porque si es que uno lo hace por ahí y otros al final del día no documentan lo que gastaron y gastaron mucho más de lo que documentan, claramente están engañando el sistema. Y hoy día el CERVEL ha dicho públicamente, contamos con 0 herramientas para fiscalizar. Lo segundo, no más basura en las calles. O sea, no pueden haber más estos carteles, compadre, que al final los políticos nos hacemos un flaco favor. Cada vez que hay una campaña nos odian el doble porque ven que la ciudad está asquerosa. O sea, no más carteles en la vía pública que no sean autorizados. O sea, si es que un vecino te dice, arriba te lo pongo, ni un problema. Usted me lo autorizó, yo lo puse. Pero esta cosa no tenemos en las calles, casi que al doblar, uno no ve dónde va a doblar, puede chocar. Creo que la limpieza de las campañas es fundamental. Y lo tercero es la transparencia. Y por eso es interesante lo que plantean, y de hecho creo que el gobierno también lo había dicho, que es que montos transparentes, sobre todo si son montos sobre cierto nivel. Solamente tal vez alguien que trabaja, personas que dicen, ya yo quiero donarte, pero no sé, 500.000 pesos, 200.000 pesos, tal vez eso es anónimos para que en su pega no lo reten si es que el jefe piensa distinto políticamente. Pero esos son montos chicos, los que pueden ser eventualmente anónimos. Si son montos más arriba de un cierto porcentaje, tienen que ser completamente transparentes. Entonces, hay ciertos temas que estarían, al parecer, a nivel de temas, llegando de acuerdo, y yo creo que es bastante transversal. Por eso, más allá de los partidos políticos. Sí. Pregunta entonces, ¿hasta dónde usted ve la alianza? ¿Cuál es el tope del partido político de una nueva alianza, de un nuevo conglomerado de oposición que pudiese, quizás, así como una nueva mayoría, formarse para una próxima elección? Si tú miras los grandes temas que tenemos, que son que la economía vuelva a crecer, que genere empleo, que la educación se base en nivelar hacia arriba y no nivelar hacia abajo, o sea, potenciar incluso los particulares subvencionados y haber terminado ojalá con el copago de verdad, porque al final este proyecto de ley no termina con el copago, hay que decir con toda su letra. Nosotros esperábamos que se iba a subir hasta 140.000 pesos la subvención, para terminar con el copago se sube hasta 110. Por lo tanto, y además es discriminatorio, pero no voy a entrar en eso, porque son las familias que hoy día reciben, que pagan copago, si su colegio no su colegio no pasa a ser completamente gratuito, no van a recibir ninguna subvención extra. En educación,
como te dije, en crecimiento económico. En política social en general, yo veo, hay un espacio muy grande de la antigua concertación. Hoy día vimos a Pérez Lloma, que también el ex ministro de Interior del ¿Eso usted ve una DC fragmentada en un par de Yo veces veo más? que hay una ex concertación que se sienten muy frustrados por un gobierno que gobierna por los eslogans, donde el que pone la música más bien el Partido Comunista, y donde desgraciadamente la democracia cristiana no ha tenido ningún protagonismo. A pesar de que Ignacio Walker haya ido después de 70 años al Consejo del Partido Socialista. Pero si la pregunta realmente es quién define la agenda programática. ¿Quién dice, miren, señores y señores, aquí vamos a ir por acá? Y claramente la democracia cristiana se siente incómoda. No por gusto, hemos tenido a 2 ex ministros de educación de la democracia cristiana que han sido los grandes opositores al ministro Izaguirre. Entonces, yo te insisto, acá las nuevas generaciones nos sinceramos en nuestro pensamiento político y somos capaces de repensar muchas de las configuraciones políticas y tratamos de efectivamente hacer acuerdos programáticos, o nos quedamos anclados en el pasado y seguimos de alguna manera este círculo que yo creo que no lo hace muy bien a Chile, donde tenemos lo que está pasando hoy día, donde miembros de la nueva mayoría se sienten muy incómodos con su propio programa, y eso creo que no lo hace bien el país. ¿Y por dónde entonces pasaría si hay una nueva generación que está tratando de hacer una nueva política, en resultados como lo que hemos visto a Dimar, con una oposición en el 20 y algo %, en nueva mayoría en un 30 y tanto %? Es cierto, encuestas que hay veces que hay que tomarlas en cuenta, algunos dicen, otros no, pero finalmente los resultados no se levantan, ahí se mantienen. Y al parecer, ustedes por más que hagan esfuerzo, como que la política en general se mantiene a un nivel bajo. Bueno, de hecho hemos visto también que paradójicamente la bancada estudiantil, que uno diría, bueno, son los más nuevos, salieron muy mal evaluados en la última encuesta, y uno se pregunta por qué. Yo creo porque, y mi explicación a esto es porque creo que la clase política de alguna manera ha cometido el error de prometer mucho más de lo que puede cumplir históricamente. De hecho, creo que el gobierno se está empeñando, al cual le tengo mucho cariño, creo que es una tremenda labor en muchas áreas. Si hay algo que se equivocó, es generar muchas expectativas. Y todos los chilenos me dicen, cuando voy golpeando puerta a puerta, cuando voy a los clubes de auto mayor, a los dirigentes, pero Felipe, si yo mañana me tengo que levantar a trabajar igual. Y eso es lo más cierto que hay. Entonces, cuando los políticos nos disfrazamos de Superman y decimos, no, mañana yo le voy a solucionar todos sus problemas, o mañana vamos a tener una reforma educacional que es estructural y se va a arreglar la educación en Chile, y todos empiezan a ver que lo que están haciendo es arriendo, comprar colegios, se puede cerrar, y sabes que no hay ningún cambio estructural de verdad, porque no hemos hablado de profesores. Creo que hemos sido poco prudentes. Entonces la política empieza a gastarse su capital de credibilidad cuando nos dedicamos a hacer grandes programas de gobierno grandilocuentes, y después sabemos que el país sigue funcionando igual. Entonces los chilenos han ido votando menos y han ido creyendo menos, y porque se dan cuenta que ellos son los protagonistas de la historia, no son los políticos. Los protagonistas de la historia son los emprendedores. Piensa tú que hoy día la reforma tributaria tenga el rechazo que tiene. Tú dirás, pero ¿por qué? Qué raro si estaba en el programa gobierno. Porque los emprendedores saben que les va a golpear a ellos. La clase media sabe que le va a afectar los precios, sabe que le va a afectar en la pega. Hemos perdido más de 80.000 empleos este año. Entonces, creo que vamos perdiendo la confianza cuando los políticos no somos cuidadosos en lo que decimos, y al final del día nos vestimos de Superman, y tenemos muchos candidatos presidenciales que hablan muy bonito, pero que muchos no les creen. ¿Se le ha faltado el respeto a los profesores con el nuevo proyecto de educación? Yo no diría faltado el respeto, yo creo que han sido ignorados como parte central. Ahora viene un proyecto, por eso también y necesitamos que al gobierno le vaya bien. Si aquí esta cuestión necesitamos de verdad que el gobierno le vaya bien. O sea, necesitamos que Izaguirre ojalá escuche, que construyamos acuerdos. Nosotros le propusimos al ministro Izaguirre que en el primer proyecto hiciéramos un acuerdo transversal. No estuvieron dispuestos a escucharnos. Ahora tal vez en el Senado busquen mejorar algunas cosas, pero la verdad es que yo no veo mucho espacio para eso en este primer proyecto, y yo espero que los profesores, como te dije al principio, y toco madera a pesar de que aquí no hay. Ahí debajo. Aquí debajo, bueno, sí, vamos a tocar. Ojalá que llegue a un acuerdo, porque a Chile le haría muy bien que tengamos una buena reforma. ¿Pudieron conversar con el ministro Izaguirre, no? Porque alguna conversación tienen que haber tenido. Tuvimos una conversación sincera, varios parlamentarios, y yo creo que tenemos que, una de las críticas que yo le dije es que, por ejemplo, nosotros como oposición hicieron muy poca gestión política para tratar de buscar un acuerdo. Yo creo que estaba más complicado ponerse de acuerdo en la nueva mayoría, y nosotros de alguna manera decían, si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera entre nosotros, les cuesta trabajar a veces los acuerdos. Pero el ministro en este momento está cómodo, ¿usted lo ve cómodo o está incómodo con la situación que está viviendo con este proyecto de educación?
Yo no soy nadie, yo creo que le vaya bien a él, a pesar de que hay muchos que creen que... Pero de todos que es lo mismo, pero sí. Está incómodo, ¿no? Yo, difícil decírtelo, yo no quiero juzgarlo, habría que preguntarle a él. Yo siento que la situación es incómoda para todos, es incómoda para los sostenedores, incómoda para los papás que han salido a marchar por primera vez, nunca habíamos visto a los papás salir a marchar. Yo me imagino que es incómoda para él, pero por lo mismo, a mí, mira, ¿sabes lo que más me da pena? Michelle Bachelet, cuando hizo la reforma de las pensiones en su primer gobierno, se dedicó por lo menos y puso a Mario Marcel, no sé si te acuerdas, un buen tiempo a madurar el proyecto. Llegó al proyecto, un par de pasó como avión. Siento que aquí se pusieron una soga al cuello, mandaron un proyecto mal hecho, los primeros 100 días tuvieron que reescribirlo, los cambios eran mayores que el mismo proyecto, y por eso te digo que yo creo que el primer proyecto no tiene mucho arreglo, a no ser que le cambien el alma. Yo no creo que haya un acuerdo en el Senado, pero en el proyecto los profesores tenemos que ponernos de acuerdo. Esos son nuestros grandes héroes que necesitamos que les vaya bien. Y antes que se nos vaya el tiempo, la CONFECH tiene el movimiento gremialista de la Universidad Católica el próximo año, eso es seguro. ¿Cómo vislumbran ustedes las discusiones de educación en el Parlamento ya teniendo una CONFECH donde ayer tuvimos un debate aquí, de la USACH? Y ya el que gane, claramente al parecer va a tener problemas con la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. O sea, vamos a ver una CONFECH con ciertas dificultades. Se ve difícil ahí, parece que el debate. No, por el contrario, yo lo veo con mayor diversidad. De hecho, el problema que teníamos cuando una CONFECH está cooptada por un solo sector, no tenía una diversidad de lo que hay en el país, al final lo que está pasando es que, de hecho, una buena noticia, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó en la Universidad Católica es bien impresionante, porque en el fondo tú tienes que en el año donde se supone que las reformas que empujó la izquierda, el Partido Comunista, el NAU, se están llevando a cabo, pierden. ¿Es un signo eso entonces? Por supuesto. ¿En las bases políticas en general? Son los jóvenes los que votaron ahí. Es un signo que en el fondo, cuando tú haces reformas por eslogans y no haces reformas bien pensadas, los estudiantes también te dan vuelta, porque lo que quieren los estudiantes es una educación más justa. Y lo que mi temor es que con la reforma que tenemos hoy día, que ya aprobamos en la Cámara de Diputados, vamos a terminar con más colegios particulares pagados y no con mejor calidad, porque algunos colegios subvencionados de buena calidad van a tener que cerrar. Entonces podemos terminar con más segregación y podemos terminar con peor calidad, que es el peor del mundo. O sea que el resultado de la FEUC puede ser un pequeño reflejo de la situación que se ha vivido este último tiempo en educación con el proyecto de educación que se ha estado discutiendo en el Parlamento. Yo no tengo ningún dato, pero me imagino que sí, es cosa de sumar 2 más 2 es 4, que en el año donde se hacen las reformas, que uno podría decir es el año donde mejor le hubiera ido al NAU, que pierden no por poco, perdieron, de hecho me tocó estar con Giorgio en Finlandia cuando recibimos los resultados, y obviamente estaba muy afectado, y lo entiendo, pero claramente yo creo que es un símbolo de que yo creo que la reforma educacional ha sido muy mal planteada, muy mal diseñada, y eso ha generado que una frustración en muchos estudiantes que confiaron tal vez en su minuto en esta idea y que ven que finalmente cuando se llevan a la práctica, lejos de mejorar la integración social, yo creo honestamente que podemos terminar con más colegios particulares pagados y no menos, y finalmente con una educación de peor calidad. Felipe Cast, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Listo. Nosotros vamos a una pausa, regresamos dentro de muy poco con más noticias.